Hola gente de YouTube, que aquí Flix Guzmán, ¿cómo están? Ha pasado un tiempo desde que nos vimos, ¿no? Bueno, ya estoy aquí de vuelta para traerles, cómo no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchas personas. También quisiera decirles que el 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas, pero ¿qué es esto? Por favor, pues señores, suscríbanse al canal, no cuesta mucho, solo un botoncito ya. Pero ya los dejo de molestar. Pasemos ahora con los saludos del video. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Quisiera mandarles un saludo a las siguientes personas. Moisés David de Horta 574, y a Rodolfo. Todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori autor. El Hyujitsugui. Capítulo 111. Chapter 111 1 Piedras de Poder. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com/el chico del Jiu-Jitsu. También puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platía. Espero que disfrutes la lectura. Si esto era lo que Tengen quería decir con maldiciones que se hacían más fuertes a cada segundo, entonces Itadori tenía que decir que era una completa exageración. Con solo una mirada, pudo notar que esta criatura era incluso más fuerte que Hogo, y por mucho que hubiera derrotado la maldición del fuego, este no era un nivel que pudiera tomar a la ligera. Sabía que este mundo debía ser vasto y que debía haber maldiciones desconocidas pero poderosas ahí fuera. Al fin y al cabo, las maldiciones se originaban en emociones negativas, y el miedo colectivo era el que podía dar origen a las más poderosas. Existían temores que habían persistido durante milenios. Leyendas como los Skinwalkers, los Wendigos y el hombre del saco eran solo algunos ejemplos. No era tan sorprendente que una maldición tan poderosa hubiera podido pasar desapercibida para la sociedad del Jujutsu. Algunos incluso preferían permanecer en las sombras, acumulando la energía maldita que emanaba de los humanos. Era, sin duda, un método para aumentar la propia fuerza. Por supuesto, la mayoría de las maldiciones, incluso las conscientes, no tenían la paciencia para eso. Naturalmente, actuarían con la mayor rapidez posible para sembrar el caos. Pero aquellos que tuvieron suficiente paciencia, probablemente eran calamidades andantes. Y ese parecía ser el caso con la enorme maldición que tenía frente a él. Rugido. Itadori entrecerró los ojos mientras la serpiente rugía, su aliento lo golpeaba con un aire gélido que formaba costras heladas en sus brazos y rostro, una clara señal de sus poderes criocinéticos. Hielo, electricidad y agua, pensó mientras notaba las chispas eléctricas que brillaban en los ojos de la criatura. Una maldición con tantos poderes elementales era poco común. Cuando las maldiciones se originaban por el miedo a los fenómenos naturales, solían tener poderes relacionados, que diferían poco de su origen. Así que estaba claro que la criatura que tenía ante sí no era una simple maldición nacida de desastres naturales. Si Itadori tuviera que adivinar, diría que la serpiente era una leyenda. Jormungandr, Naga, Kaliya, Boyeuna. Esos eran solo algunos nombres que podía recordar de sus estudios. Leyendas que resonaron durante cientos, si no miles, de años. Cualquiera de esas criaturas, si hubiera llegado a este mundo por miedo, sería poderosa, y eso suponiendo que no existieran ya, considerando que existía la posibilidad de que algunas estuvieran ocultas, acumulando energía maldita. ¡Qué suerte la mía!, dijo con irritación mientras su cuerpo se calentaba para deshacerse de las costras heladas. No pensé que tendría que pelear 3 veces seguidas. Esto se pone más peligroso cada minuto. Balanceó los brazos y su expresión se endureció mientras la energía maldita bailaba intensamente alrededor de sus puños. Esta maldición es, sin duda, la más peligrosa que he encontrado hasta ahora. Mantuvo toda su atención en la maldición, siguiendo sus movimientos mientras su cuerpo parecía estar a punto de atacar. No puedo fallar, o definitivamente acabaré muerto. Podía sentir el poder puro que irradiaba su oponente.
Con una mirada rápida, Itadori pudo clasificar esta maldición por encima de Hogo, pero algo le decía que la diferencia entre la serpiente y el desastre pirocinético era aún mayor de lo que imaginaba. 3. Si ese fuera el caso, seguramente estaba en problemas. Exclamación de cierre. Itadori saltó hacia un lado cuando un chorro de agua casi lo golpeó. Giró la cabeza y vio el enorme cuerpo de la serpiente lanzándose hacia él como un látigo. Ya me había dado cuenta de que es rápido en línea recta. Siguió con la mirada el movimiento de la maldición, con irritación en el rostro al percatarse de su asombrosa velocidad. Pero atacar con esta rapidez, auge. Uno intentó calcular una trayectoria para evadir, pero el ataque llegó antes de que pudiera moverse. El enorme cuerpo de la serpiente lo golpeó con tanta fuerza que lo envió volando a lo alto de un edificio. ¡Qué exagerado! ¡Bam! Su cuerpo se estrelló contra un apartamento en el piso superior, aterrizando perfectamente sobre una cama doble. Parpadeó, con un atisbo de dolor en el rostro al sentir el empeoramiento de sus brazos ya heridos. Parece que el mundo está haciendo todo lo posible por mantener el equilibrio. Grieta. Intentó levantarse pero inmediatamente cayó hacia atrás sobre el colchón cuando la cama se derrumbó por el impacto anterior. Y supongo que intenta darme una lección en el proceso, murmuró, bajándose de la cama de golpe y moviéndose hacia el agujero que su cuerpo había hecho en la pared. Bueno, no importa. Llevaba una sonrisa confiada, sus ojos bajaron para ver la enorme serpiente en el suelo con su boca abierta, una enorme cantidad de energía maldita concentrándose en su garganta mientras parecía preparar una explosión. No importa en absoluto si es el bastardo más poderoso de la era Ian o la criatura mítica más aterradora que jamás haya existido. Con esas palabras, sintió la irritación de su cuna dentro de su alma, pero no le importó mientras continuaba observando la maldición preparando su ataque. Porque voy a ganar. 4. Su sonrisa era confiada, y permaneció así incluso cuando un rayo de pura energía maldita se dirigió hacia su rostro. Sus ojos no mostraban un rastro del miedo que sería evidente en el rostro de la mayoría de los hechiceros. No, y lo único que mostraba su rostro en esa situación aparentemente desfavorable era pura confianza. Auge. El ataque devastó el edificio, desintegrando completamente los apartamentos superiores y comprometiendo la propia estructura. Un ataque que, sin duda, mataría a la mayoría de los hechiceros y maldiciones de un solo golpe. ¿Debería haber sido decisivo? Entonces, ¿por qué la enorme serpiente seguía mirando el edificio? ¿Por qué tenía esa mirada extraña en sus rasgos bestiales que indicaba que aún no había terminado? Bueno, eso fue porque no había terminado. Leviatán podría parecer una serpiente irracional, pero en realidad era una maldición muy inteligente. Podía medir la fuerza de un oponente e incluso idear estrategias para combatirlo. Su poder era inmenso y era lo suficientemente inteligente. Una verdadera calamidad de la naturaleza. Y por eso la serpiente podía decir con certeza que ese ataque no sería suficiente para matar a su objetivo actual. Podría haber sido solo una corazonada, pero por lo que la maldición había visto, y por la forma en que Kenjaku hablaba de este chico, dudaba que un solo ataque fuera suficiente. Después de todo, a lo largo de milenios, rara vez se había equivocado. Ya fuera en su batalla contra uno de los Fujiwara, en su enfrentamiento con Kenjaku, o ahora, en su lucha contra este joven hechicero. Sentí que no estaba mal. Los ojos brillantes de la serpiente se abrieron cuando un rastro de energía maldita se lanzó hacia ella a gran velocidad, su enorme cuerpo se giró para golpear a su sigiloso atacante. Ese fue un ataque peligroso. Pero al no sentir el impacto, la maldición se giró y vio a Itadori, quien había saltado para evitar el contraataque, flotando justo frente a su cara. Podría haber muerto. Destello negro. Auge. Pero antes de que la serpiente pudiera reunir la energía maldita, el costado de su cara fue golpeado con tal fuerza que empujó su enorme cuerpo hacia atrás. Puede que seas fuerte, comenzó Itadori, con la energía maldita acumulándose en su mano al tocar el rostro del aturdido villano. Pero tu enorme cuerpo te convierte en un blanco perfecto. Leviatán sintió el peligro que irradiaba su toque, la energía maldita se acumuló rápidamente en su boca mientras se preparaba para atacar con un rayo de agua. Adherirse. 3. Sorprendido, un dolor insoportable le recorrió el rostro al contacto con Itadori. La maldición expulsó energía maldita de su cuerpo con desesperación, obligando a Itadori a alejarse. Rugido.
La bestia rugió, exhibiendo sus afilados colmillos mientras los cortes le quemaban el rostro. Las heridas eran profundas, parecían alcanzarle el cráneo, pero se detenían en seco, probablemente debido a la abrupta retirada de Itadori. Ya está. En cuanto a Itadori, aún poco acostumbrado a manipular el cielo para mantenerse en el aire, se estabilizó mientras evaluaba la condición del enemigo. Su intención era volar la cabeza de la maldición en pedazos, pero además de su anormal durabilidad, la serpiente tenía una inmensa cantidad de energía maldita que actuaba como una capa protectora. Aún así, fue suficiente para infligir daño severo. Podía ver que si mantenía la presión, solo sería cuestión de tiempo antes de que la maldición cayera. Para evitar represalias, se abalanzó hacia adelante, algo torpemente, con el puño cargado de energía maldita. Silbido. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la cara de la maldición, sus instintos entraron en acción y le gritaron que retrocediera inmediatamente. Rugido. Eso hizo cuando la serpiente rugió de repente, evitando por poco una oleada de electricidad que explotó desde su cuerpo, devastando todo a su alrededor. Itadori observó con asombro, pero no tuvo tiempo de pensar en el poder del ataque cuando la enorme serpiente se lanzó hacia él. Maldición. Al aterrizar, colocó su mano en el suelo, levantando una gruesa pared de tierra que ralentizó el ataque lo suficiente para que pudiera esquivarlo con una rápida retirada. Está furioso. Sonrió nervioso, siguiendo con la vista los movimientos de la maldición mientras se abalanzaba sobre él como una bestia furiosa. Debería haberlo dado todo cuando tuve la oportunidad. Saltó para evitar el cuerpo de la serpiente, impulsándose en el aire para esquivar sus colmillos. Desmantelar. Soltó un corte, pero la serpiente lo esquivó con relativa facilidad, volando hacia él con su cuerpo retorciéndose y golpeando como un látigo. Bam. Pero cuando su enorme cuerpo golpeó, la maldición se sorprendió al encontrar a Itadori agarrando firmemente su cola. Entendido. Rugido. Extendió sus cortes a lo largo del cuerpo de la maldición, pero antes de que pudiera profundizarlos, un poderoso rayo lo golpeó, enviándolo a estrellarse contra el suelo. ¿Puede dirigirlos? Se arrodilló, mirando un gran agujero cerca del corazón en su camisa. Intentó apuntar a mi corazón, Itadori había sospechado antes, pero ahora estaba seguro de que se trataba de una maldición inteligente. Quizás no tanto como Maito y los demás, pero lo suficiente como para comprenderla y elaborar una estrategia. Su situación parecía volverse más grave a cada segundo. Cuando una sombra se cernió sobre él, Itadori, todavía recuperándose del rayo, levantó la cabeza para ver el enorme cuerpo de la serpiente cayendo hacia él. Auge. Pero saltando a un lado segundos antes de que el ataque aterrizara, vio como el suelo explotaba en pedazos, entrecerrando los ojos mientras rápidamente respondía con una ráfaga de llamas que envolvió el cuerpo del enemigo. El sonido de carne quemándose resonó, pero cuando la serpiente dispersó las llamas con un pulso de energía maldita, no pareció sufrir más allá del daño superficial. Aparte de los cortes, esta cosa parece absorber todo lo demás, se dio cuenta. Tengo que destruirla de un golpe decisivo o desgastarla hasta que pueda cortarle los huesos. Al notar que las heridas de la maldición sanaban lentamente, frunció el ceño. Si no terminaba esto pronto, sería él quien se cansaría. Quizás tuviera la ventaja por ahora, al haber conectado más golpes, pero en una batalla como esta, la situación podría cambiar en cuestión de minutos. A diferencia de la maldición, el cuerpo de Itadori no estaba hecho completamente de energía maldita. En algún momento, el agotamiento de sus batallas anteriores lo alcanzaría. Y cuando ese momento llegara, era seguro que esa bestia lo destrozaría. La serpiente abrió su boca y un enorme rayo de energía maldita se disparó hacia Itadori como un tren bala. Pero justo cuando el ataque parecía a punto de golpearlo, la escena se distorsionó cuando él agarró el aire, redirigiendo el rayo alrededor de su cuerpo con un giro. Llévatelo de vuelta. La serpiente pareció sobresaltada por la maniobra y no tuvo tiempo de reaccionar ya que su propio ataque golpeó su rostro, empujando su enorme cabeza hacia atrás. Crees que eres duro solo porque eres una bestia gigante. Itadori sonrió con confianza, colocando sus manos en el suelo mientras dos enormes manos de tierra se formaban cerca de la serpiente aturdida, agarrando su cuerpo con fuerza. ¿Qué tal enfrentarte a alguien de tu tamaño? Una energía maldita pulsó desde el cuerpo de Itadori cuando sus manos se juntaron y su sonrisa se ensanchó.
Si continuaba con una confrontación directa, era seguro que acabaría por agotarse. Lo mejor era igualar las condiciones con un oponente de tamaño comparable al de la serpiente. Y entonces, Itadori decidió que el mejor movimiento ahora era y expansión del dominio 2 para traer a su lobo a la pelea. Territorio de caza. Aullido. 7 comentario. Capítulo 112. Chapter 112. 2 piedras de poder. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. En medio de la ciudad devastada por las constantes batallas entre jugadores, una barrera negra se alzaba expuesta en la caótica calle. Restos de energía maldita flotaban en el aire, testimonio de la intensa batalla que había tenido lugar apenas segundos antes. Uro, quien había observado la pelea desde una posición segura, se acercó con gracia por el aire, observando con fascinación la destrucción que la rodeaba. Era raro presenciar una batalla de tal magnitud, dos seres desatando energía maldita con tanta ferocidad. Uno podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto algo así. La más memorable, sin duda, fue la batalla entre los generales del vacío y el rey de las maldiciones, el rey de las maldiciones. Uro se estremeció. No podía asegurarlo, pero notó un extraño parecido en Itadori. No fue su estilo de lucha, sino la forma en que había herido a la serpiente. Esos cortes, Uro sintió que las heridas guardaban un extraño parecido con las infligidas por el rey de las maldiciones. La idea le provocó escalofríos. Cuando se cortó el dedo, no había notado nada inusual más allá del proceso de curación de la quemadura. Pero ahora, estaba segura de haber pasado algo por alto. Podría ser. Uno entrecerró los ojos al sentir un pensamiento sombrío. Pero, sacudiendo la cabeza para disiparlo, suspiró al aterrizar a pocos metros de la gran barrera negra. No, eso es imposible. Nadie debería poder contenerlo. Dejó de lado las ideas inquietantes y se acercó a la enorme barrera, cruzando los brazos y apretando los labios. ¿Qué debería hacer? No le debía nada a Itadori. De hecho, verlo al borde del abismo le daba cierta satisfacción. Pero dejarlo morir, eso no le sentaba bien. Por mucho que le molestara admitirlo, Itadori la había derrotado por completo y le había mostrado compasión cuando podría haberla matado en un instante. Lo mínimo que podía hacer era ayudarlo, aunque fuera a regañadientes. ¿Pero y cómo? No era una hechicera experimentada en vano. Podía calcular con precisión el nivel de un oponente. No dudaba de la enorme serpiente, terriblemente poderosa. El primer ataque que golpeó a Itadori, estaba segura de que la habría dejado con numerosos huesos rotos si hubiera estado en su lugar. Incluso con su experiencia y fuerza, suficientes para enfrentarse a Yuta e Ishigori, dependía principalmente del contraataque y la confrontación directa. En una batalla como esta, estar en primera línea era imposible. Supongo que está solo, suspiró, levantando los pies del suelo al elevarse unos centímetros. Bueno, si no puede vencer esa maldición antes de que su dominio se rompa, intentaré ayudarlo de alguna manera. Justo cuando estaba a punto de ascender a los cielos para mantener una distancia segura, cuando el dominio se hizo añicos, apenas notó algo borroso en la distancia. Giró la cabeza y juró haber visto algo. ¿Qué fue eso? Se tensó, escudriñando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Fue rápido, continuó ascendiendo, esta vez más lentamente, para mantener la vista en sus alrededores. Exclamación de cierre. Pero justo cuando alcanzaba los 10 metros del suelo, Uro se sobresaltó cuando algo la golpeó con tanta fuerza que la estrelló contra el suelo. Sus ojos se cerraron instintivamente, preparándose para el impacto. ¿Qué? Auge. Su espalda golpeó el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló. Abriendo lentamente los ojos, vio dos orbes negros que la observaban fijamente, con una espada firmemente clavada en su garganta, impidiéndole moverse. ¿Quién eres? Los ojos negros no mostraban rastro de miedo a pesar de la aparente desventaja de la situación. Sus dedos, apoyados en el suelo, se tensaron, como si se preparara para actuar en cualquier momento. ¿Quién está luchando dentro de esa barrera? Uro, en silencio, observó la figura que la amenazaba. Ojos negros, cabello corto del mismo color y cicatrices de quemaduras que, curiosamente, no le restaban belleza femenina.
5 vestida con una camisa negra de cuello alto y pantalones negros ajustados, tenía una presencia fuerte e imponente. Cuando Uro movió ligeramente el brazo, apretó los dientes cuando su cuerpo fue abruptamente forzado a retroceder al suelo, con la espada en su cuello presionando con más fuerza. Tan fuerte y no lo preguntaré una tercera vez y Uro inclinó la barbilla para que sus miradas se encontraran, con expresión seria al recibir las imponentes palabras. ¿Quién está luchando dentro de esa barrera? Aquella que había recibido la bendición de un cuerpo libre de las cadenas de la energía maldita, Maki Zenin, exigió con la autoridad de quien tenía en sus manos la vida de su enemigo. Uno y Uro, que lo sabía, solo pudo sonreír irritado. Por segunda vez en un día, tuvo que admitir su derrota ante un hechicero moderno. Dentro del dominio de Itadori, en el momento en que apareció en el ambiente gélido, no hubo formalidades para lo que siguió. Leviatán, la furiosa serpiente maldita, no esperó a que se levantara antes de lanzarse hacia adelante con su enorme cuerpo, su boca emitiendo energía maldita mientras se preparaba para desatar un ataque devastador. Tan inquieto, murmuró Itadori, retrocediendo rápidamente mientras agitaba las manos en el aire. Un tajo golpeó el rostro de la serpiente, frenando su avance. Si bien redujo ligeramente el impulso de la bestia, sirvió principalmente para irritarla aún más, si la mirada furiosa y la energía caótica maldita eran una indicación. ¿Se está endureciendo la piel de esta cosa? Entrecerró los ojos al notar que el corte era más superficial esta vez. Si es así, tengo que acabar con esto cuanto antes. Saltando a un lado mientras un rayo caía hacia él, Itadori inmediatamente tocó el suelo, levantando un muro de tierra para protegerse de un chorro de agua concentrado. ¡Bam! Uno bam. Uno bam. Uno por suerte, no estoy solo. Itadori esbozó una sonrisa segura al oír esos pasos pesados y familiares. Al girar la cabeza, vio una mancha blanca que saltaba por encima de su barrera de tierra. Me alegra verte, amigo. Auge. Uno Leviatán, concentrado en destruir la barrera con un chorro de agua continuo, fue tomado completamente por sorpresa cuando su cuello fue mordido repentinamente y su enorme cuerpo fue golpeado hacia abajo con gruñidos salvajes. La serpiente quedó confundida por un momento, pero al bajar la vista para ver al lobo gigante hundiéndole los dientes en el cuello, sus ojos brillaron con electricidad. Amarok, que había estado mordiendo con fiereza, abrió los ojos sorprendido cuando la serpiente levantó bruscamente la cabeza, alzando con facilidad al enorme lobo que aún se le aferraba. ¡Oh, qué sorpresa! Al observar el intercambio entre las bestias, Itadori apretó los labios con aprensión. Parece que tendré que intervenir. ¡Bam! Uno con un rápido giro de su enorme cuerpo, la serpiente arrojó al lobo. Amarok aterrizó pesadamente en el suelo antes de levantarse con ferocidad ardiendo en sus ojos amarillos. La demostración de fuerza ciertamente sorprendió al lobo, pero no lo desanimó. De hecho, solo avivó su determinación de devorar a su oponente. ¿Un lobo perdiendo contra una serpiente? Amarok jamás permitiría que eso sucediera. Este era su dominio. Y aquí demostraría que era el depredador definitivo. Uno rugido. Uno con un potente rugido que arrancó la nieve circundante, Leviatán no tuvo paciencia para intercambiar miradas con el lobo. Su enorme cuerpo se retorció como un látigo, abalanzándose hacia su objetivo. Amarok, ayúdame a presionarlo. Saltando sobre el ataque, Amarok se giró al oír a Itadori gritar una orden. Su mirada aguda siguió a su amo, que saltó hacia la cabeza de la serpiente distraída y asestó un potente puñetazo que la hizo retroceder. Aullido. Uno aullando en señal de asentimiento, el lobo se lanzó hacia adelante como un borrón, sus poderosas mandíbulas hundiéndose en el enorme cuerpo de la serpiente, provocando un silbido de dolor del espíritu maldito. Ahora, Amarok. Ante el grito de Itadori, el hechicero lanzó una serie de ataques cortantes, dirigidos a la cabeza de la serpiente para desorientarla. Al comprender la señal, Amarok atacó con feroces mordiscos y cortes, creando una combinación implacable que dejó a la serpiente gigante tambaleándose, incapaz de defenderse eficazmente. Uno Leviatán, abrumado por esta avalancha de ataques, se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Comprendió lo que significaba enfrentarse a un demonio y conocía el peligro de ser tomado por sorpresa. Pero la serpiente confiaba en evadir un ataque garantizado. Tras milenios como maldición, había aprendido algunos trucos, y la amplificación de dominio era uno de ellos.
Confiando en esta estrategia para salvarlo, la maldición no consideró que el dominio de Itadori podría ser uno letal, retrasando su reacción cuando se enfrentó a los dos. Este error de cálculo resultó fatal, inclinando la balanza de la batalla. Sin embargo, como maldición de larga duración, Leviatán ya había enfrentado situaciones desesperadas. Había sido perseguido innumerables veces por la amenaza que representaba. Incluso los generales del vacío habían intentado exorcizarlo, aunque la maldición los había superado en astucia. ¿Podría un solo hechicero y su Shikigami triunfar donde otros fracasaron? Itadori podía ser un hechicero joven y poderoso, pero Leviatán era una maldición milenaria. No permitiría que su reputación como la bestia del fin se viera empañada por la caída de un hechicero prometedor. El símbolo del caos y la malevolencia no moriría hoy. ¡Qué bueno! Uno Leviatán se encargaría de ello. Auge. Uno reuniendo una enorme cantidad de energía maldita alrededor de su cuerpo en un instante, una oleada de relámpagos surgió de la serpiente, acompañada de un pulso de pura energía maldita. El ataque sorprendió a ambos adversarios, impactándolos de lleno. Maldición. Itadori maldijo al ser lanzado a varios metros de distancia, aterrizando pesadamente junto a Amarok, cuyo enorme cuerpo crepitaba con electricidad residual. La preparación para ese ataque fue tan rápida que ni siquiera me di cuenta. Escupió sangre, luchando por ponerse de pie mientras sus músculos se espasmaban, levantando su mirada hacia la forma colosal de la serpiente. Pero es obvio que después de un ataque así, entrecerrando los ojos, notó el cuerpo tembloroso de la serpiente, con una sonrisa confiada extendiéndose por su rostro cansado. No podía salir ilesa. La serpiente intentó arrastrar su cuerpo hacia adelante, pero cuando se movió levemente, su enorme forma se desplomó hacia un lado y su cabeza se estrelló contra la nieve. A estas alturas, incluso su regeneración tenía dificultades para hacer frente a las quemaduras, que naturalmente eran más difíciles de curar. El daño interno causado por los puñetazos de Itadori y las mordeduras de Amarok fue extenso, obligando a la serpiente a priorizar su curación. Su producción de energía maldita también se redujo un 50% al desactivar su amplificación de dominio, agravada por las considerables reservas que había gastado en el ataque relámpago anterior. Itadori lo notó y evaluó la situación mientras la energía maldita lo envolvía como un manto. Plantó los pies con firmeza, preparándose para cargar contra la maldición herida. Necesito atacar ya. Dijo con urgencia. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre, pero cuando dio un paso adelante, su pierna cedió como si todo su peso hubiera caído de golpe, y sus manos apenas pudieron evitar que se cayera de cara al suelo. Uno maldita sea. Se mordió el labio. Fue como lo esperaba. Las heridas acumuladas en la batalla lo habían alcanzado en el momento más crucial. Parecía un cliché, y darse cuenta de ello lo hizo reír con frustración. Sus brazos, ya maltrechos por sus anteriores combates con Ishigori y Uro, habían empeorado tras golpear repetidamente el cuerpo endurecido de la maldición. La fatiga de 3 batallas consecutivas finalmente le pasó factura, agotando la fuerza de sus piernas. Estaba en una situación desesperada, pero la maldición no estaba en mejores condiciones. Ninguno estaba en condiciones de atacar con toda su fuerza. Ahora, la cuestión era quién se levantaría primero. Ese rayo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se arrodilló, con el pecho agitado por el agotamiento. No me siento muy herido, pero mi energía está casi agotada. Apoyando una mano firme en el suelo, se impulsó hacia arriba con un solo movimiento, apoyando las manos sobre las rodillas mientras observaba cómo la serpiente se movía ligeramente de su posición. Bueno, respiró hondo y una energía maldita se encendió alrededor de su mano, caótica y crepitante como el fuego. Parece que tendré que darlo todo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía muchas reservas. No al nivel de Yuta, pero suficientes para expandir su dominio 3 veces en un día y aún así luchar sin problemas. Incluso en ese estado de agotamiento, tenía suficiente energía maldita para canalizarlo todo en un solo golpe. ¿Y si eso no funcionaba? Confiaría en sus puños para terminar el trabajo. La energía maldita se volvió más salvaje en su mano, pero antes de que Itadori perdiera el control por completo, la apuntó a la serpiente. Desmantelar, rugido. Mientras se preparaba para desatar un poderoso ataque, la boca de la serpiente se abrió inesperadamente. Itadori bajó la señal de la mano y alzó su defensa mientras un chorro de agua se dirigía hacia él. ¡Bam!
Esperando el impacto, solo el aullido de la ventisca llenó el silencio. Confundido, Itadori abrió los ojos lentamente para comprender la extraña pausa. Una vez me dijiste que no lo hiciera todo sola, y cuando vio la espalda frente a él, no pudo evitar que una sonrisa satisfecha se extendiera por su rostro y un suspiro de alivio audible escapó de sus labios. Pero parece que eres tú el que intenta hacerlo todo por su cuenta. Incluso en su estado de cansancio, Itadori se enderezó cuando la figura se giró para mirarlo, ese rostro lleno de cicatrices y esos llamativos ojos negros se encontraron con los suyos con una expresión gentil. Oye, saludó, permitiéndose un momento de relajación. No esperaba verte aquí, Maki. Bueno, menos mal que lo soy, o tu trasero no estaría aquí para saludarme. Dicen que una mano lava la otra. Bien, bien. Al observar la interacción entre ambos, la enorme serpiente entrecerró sus ojos de reptil, tomando su intercambio casual como un insulto a su presencia. Oye, mejor concéntrate en esa cosa. Itadori señaló a la serpiente, que ahora parecía furiosa y lista para la batalla de nuevo. ¿Puedes seguir? Preguntó Maki, empuñando una espada maldita mientras observaba su maltrecho estado. Estoy un poco maltrecho, encogió los hombros y estiró los brazos, exhalando con fuerza. Pero aún tengo energía para luchar contra una serpiente gigante. Maki sonrió ante su respuesta, volviéndose hacia la serpiente, satisfecha de que Yuji todavía estuviera de pie fuerte. Está bien, entonces intenta mantener el ritmo. Yo podría decir lo mismo. Comentario. Capítulo 113. Chapter 113. Dos piedras de poder. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. Itadori estaba agotado. Le dolían los brazos y el daño interno causado por los ataques de la serpiente gigante empezaba a irritarlo. Pero en cuanto sus ojos se posaron en la hermosa figura de Maki, sintió una oleada de energía. Uno no esperaba encontrarla tan pronto, pero el destino parecía tener otros planes. Desafortunadamente, su encuentro no ocurrió en las mejores circunstancias. Pero bueno, no debería desaprovechar esta oportunidad para mejorar su relación. ¿Qué mejor situación para fortalecer un vínculo que luchar juntos contra una bestia gigante? Sonrió ante el pensamiento y, limpiándose una gota de sangre de los labios, se movió para pararse al lado de Maki. Se cansó y se debilitó. Si te concentras en las heridas de la cabeza, podrías perforar el cráneo. Murmuró lo suficientemente alto como para que Maki lo oyera, sin apartar la mirada de la enorme serpiente que exhalaba aire helado. Maki asintió y levantó la espada en su mano, una hoja que, a pesar de ser una simple herramienta maldita del arsenal Zenin, era más que suficiente para manejar a la mayoría de los oponentes que había encontrado hasta ahora. Bien. Maki tampoco esperaba encontrarse con Yuji, al menos no en una situación como esta. Inicialmente, su plan era eliminar a tantos jugadores hostiles como fuera posible y recopilar información de las colonias del sur, pero tras quedarse sin nada que hacer durante un tiempo, decidió que podía ayudar a sus camaradas si estaban en apuros. Pasó por la colonia Tokio 1, pero al ver que la situación estaba bajo control, avanzó a la siguiente, donde encontró lo que parecía una intensa batalla desarrollándose en medio de la ciudad. Y así fue como terminó en esta situación, al lado de la persona con la que había dudado en hablar cara a cara. La dinámica entre ambos seguía siendo incómoda. Quería resolverlo de una vez por todas, pero dada la situación en la que se encontraban, no parecía el mejor momento. Con una rápida mirada al rostro de Yuji a su lado, contuvo el rubor que amenazaba con subir a sus mejillas, su expresión se endureció mientras apretaba más fuerte la empuñadura de la espada. Por ahora, se concentraría por completo en el enemigo que tenía delante, ya que si Itadori resultaba herido, la fuerza de esta bestia no debía tomarse a la ligera. Leviatán, la maldición mitológica, mostró sus colmillos con hostilidad, sus ojos brillantes emitían electricidad mientras pequeños rayos se formaban a su alrededor, un sonido peligroso emanaba de su garganta como señal de su rabia. Yuji y Maki, sin dejarse intimidar por la imponente apariencia de la criatura, simplemente ajustaron sus posturas en preparación, la energía maldita envolvió a Itadori como una capa mientras la mujer Zenin pisoteaba lo suficientemente fuerte como para causar un ligero temblor.
Y mientras los tres se enfrentaban, solo el sonido continuo de la ventisca cortaba el aire, la tensión palpable con la anticipación de sus próximos movimientos. Exclamación de cierre 1. Pero justo cuando la serpiente se preparaba para agitar su cola para atacar, los ojos brillantes de la enorme maldición se abrieron mientras su cuerpo se congelaba abruptamente, su mirada se posó en Itadori, quien la miraba intensamente con lágrimas de sangre. Ahora, Maki. Un par de ojos aparecieron frente a la enorme serpiente, señal de que se estaba utilizando la técnica de parálisis de Ranta Zenin. La serpiente gruñó ante esto, y empujando contra la parálisis de su cuerpo, se convirtió en un desafío para Itadori, quien sintió una inmensa presión en sus ojos. Pero antes de que la maldición pudiera liberarse, Maki apareció frente a su cara, y su espada atravesó uno de sus ojos brillantes. Rugido. Esto hizo que la serpiente se liberara con un estallido de fuerza, abriéndose la boca para dejar escapar un rugido bestial mientras la electricidad se extendía en todas direcciones, Maki evitándola por poco. Aprovecha su punto ciego. Mantendré su atención en mí, dijo Itadori, limpiándose la sangre de los ojos, ahora enrojecidos, mientras pasaba junto a Maki. Cuidado con los rayos. Su cuerpo salió disparado hacia adelante como una bala y chocó contra el cuello de la serpiente con suficiente fuerza para empujarla hacia atrás, su puño se estrelló contra la mandíbula de la maldición antes de retroceder para evitar ser atravesado por sus colmillos. La electricidad crepitó alrededor del cuerpo de la serpiente, pero Itadori se anticipó y voló hacia la cabeza de la serpiente y la golpeó con una patada lo suficientemente fuerte como para estrellarla contra el suelo. Maki, viendo esto como una oportunidad, saltó de inmediato y apuñaló la cabeza de la serpiente, pero su espada se detuvo en la dura piel de la criatura. ¡Maldita sea! Al ver esto, Itadori corrió a ayudarla, pero la boca abierta de la serpiente que se lanzaba hacia él lo obligó a retroceder, sus manos agarrando los bordes de la boca de la maldición para evitar que se cerrara alrededor de su cuerpo. Maki, sería genial si pudieras darte prisa, dijo con esfuerzo, su rostro llenándose de preocupación al notar las puntas de los colmillos de la serpiente acercándose a sus hombros. La electricidad crepitó alrededor del cuerpo de la maldición, y su garganta resplandeció con energía maldita. Itadori se dio cuenta de que estaba frente a un cañón enorme a punto de disparar. Date prisa. Extendió sus cortes a lo largo del paladar de la serpiente, pero por mucho que lo intentara, la maldición parecía decidida a eliminarlo, incluso si eso le costaba la vida. Lo estoy intentando, gritó Maki furiosa, y sacando su espada del caparazón de la maldición, se abalanzó para perforar el ojo de la serpiente. Bam. Pero justo cuando el ataque estaba a punto de aterrizar, Maki tuvo que alzar su espada para bloquear un rayo que impactó su hoja con tanta fuerza que la hizo volar. ¡Mierda! Itadori, todavía firme en la boca de la serpiente, sintió el peligro que se avecinaba mientras la energía maldita continuaba acumulándose en la garganta de la maldición, un suspiro escapó de sus labios mientras reconsideraba sus elecciones de vida. Sintió ganas de volver a golpear a Uro y rió por hacerle usar más energía de la necesaria. Maldita sea, todavía tengo que pelear con ese maldito lunático curioso. Después de esto apretó los dientes mientras abría aún más la boca de la serpiente. Hacerla daño es imposible. La energía maldita explotó desde su cuerpo, suficiente para envolver completamente la enorme maldición por un breve momento. Un breve momento que fue más que suficiente para lo que Itadori quería hacer. Cuando Maki estaba a punto de regresar, se sorprendió cuando el cuerpo de la maldición cambió ante sus ojos, convirtiéndose en un enorme cuadro de animación. Será mejor que aproveches esta oportunidad, dijo Itadori, arrodillándose por el uso excesivo de energía maldita. Pero ni siquiera necesitó terminar, pues Maki ya estaba avanzando hacia la maldición congelada, levantando su espada. Grieta. Con un corte feroz, el marco se hizo añicos y la serpiente salió volando. La sangre brotó de su garganta debido a un corte profundo. Rugido. La bestia rugió, su furia era evidente en su rostro mientras la sangre manchaba la nieve en el suelo. Resultó gravemente herido, pero eso no pareció suficiente para detener a la bestia mitológica, que emitió energía maldita mientras golpeaba su cola contra el suelo con irritación. Maki entrecerró los ojos ante esto, y moviéndose hacia Itadori, se detuvo protectoramente frente a él, su aura asesina explotó desde su cuerpo y se dirigió a la maldición. Leviatán no se intimidó, un gruñido feroz escapó de su boca mientras parecía estar listo para cargar una vez más. ¡Bam!
Pero justo cuando la serpiente parecía prepararse, gritó de dolor cuando unos enormes dientes se cerraron sobre su garganta, siendo su cuerpo empujado al suelo mientras, sin posibilidad de contraatacar, empezó a ser devorado ferozmente por el enorme lobo que dominaba aquel bosque. Maki e Itadori observaron en silencio cómo la lucha de la serpiente cesaba lentamente, dejando solo el sonido perturbador de la masticación. Amarok parecía saborear la dura carne de la gran maldición. Supongo que es normal, ha pasado tiempo desde la última vez que comió, sonrió Itadori, con el rostro lleno de satisfacción al sentir que sus reservas de energía maldita se reponían con la muerte de la maldición. Gracias por... 3 poniéndose de pie, dio un paso para pararse al lado de Maki, pero su fuerza pareció abandonarlo mientras se tambaleaba hacia adelante. Maki rápidamente evitó que se cayera y lo sostuvo con un abrazo. Estás muy herido, notó al ver los moretones por todo el cuerpo del hechicero, apretando los labios mientras lo depositaba con cuidado en la nieve. Estamos demasiado lejos de la enfermería de Shoko. Itadori, tendido en el suelo, parecía extrañamente tranquilo ante su situación, sus ojos se abrían y cerraban lentamente mientras parecía pensar durante unos segundos. ¿La mujer que estaba afuera, la viste? Preguntó. Maki entrecerró los ojos ante la pregunta, algo desconfiada. Sí, la inmovilicé. Espera, ¿la mataste? La inmovilicé. Itadori la observó unos segundos, pero suspirando, decidió que era mejor seguir adelante. Ella me debe una, así que podemos pedirle ayuda. Maki todavía parecía desconfiada, tentada a preguntar cómo Itadori podía conocer a una mujer tan extraña. Tos. Pero al verlo toser sangre, decidió que era mejor dejarlo para después. Está bien. Gracias, le agradeció una vez más. Estaba sinceramente agradecido por su presencia. La maldición era poderosa, y aunque sentía que no corría peligro de morir, habría tenido que gastar mucha energía para ganar, lo cual podría ser un problema considerando lo que planeaba hacer más tarde. Maki ayudó a aliviar la situación, permitiéndole descansar adecuadamente. Y siendo llevado como una princesa por ella, incluso sintió un extraño impulso de juntar sus manos y agradecer al cielo, pero se contuvo, ya que sería bastante extraño en el contexto actual. 2 por ahora, simplemente disfrutaría de la cercanía entre ellos. G. ¿Qué? Nada. 3 comentario. Capítulo 114. Chapter 114 corrección para quienes leyeron la nota anterior, el capítulo 116 será más 18, no 115. Mi error. 1 Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. En una habitación lujosa y bien cuidada, una vista rara en la colonia Sendai, que había sido devastada por las batallas, Maki estaba sentada en silencio en un sillón, observando al pacífico Itadori en un sueño profundo. Yaciendo en una cama grande en el centro de la habitación, el cuerpo de Itadori estaba envuelto en vendas, algunas de ellas aún manchadas de sangre fresca, lo que indicaba lo recientes que eran sus heridas. Su respiración era suave y su sueño, claramente placentero. Maki suspiró y se pasó una mano por la cara con leve frustración. Tras curar sus heridas y vendarle el cuerpo, Itadori se quedó profundamente dormido, completamente despreocupado por su situación. Maki se sentía satisfecha de saber que él confiaba tanto en ella, pero aún le molestaba que pudiera dormir con tanta tranquilidad. Especialmente cuando había un extraño alrededor de ellos. Así que esto es lo que esta generación considera divertido hoy en día. Con una consola portátil en la mano, Uro flotaba cerca del balcón de la habitación, con aspecto aburrido. ¿Qué rollo? Maki entrecerró los ojos al ver a la mujer. Takako Uro, una hechicera reencarnada. Alguien con quien Itadori parecía haber forjado algún tipo de amistad, lo suficiente como para no oponerse a ayudarlo al ver su estado herido. Con su ayuda, Maki curó las heridas de Yuji y lo vendó. Sin embargo, una extraña sensación le hormigueaba en la nuca. Al mirar a esta mujer, que irradiaba un encanto peculiar con su peculiar apariencia, Maki se sintió ya amenazada. Pero no en un sentido literal. Dudaba que Uro tuviera intenciones hostiles hacia ellos. Quizás solo era falta de confianza.
Después de todo, Uro era un hechicero reencarnado, así que no sería extraño pensar que simplemente se estaba aprovechando de la situación para engañarlos y robarles sus puntos, o tal vez Maki solo buscaba una explicación simple para este sentimiento. De cualquier manera, Uro era un enigma para ella. Así que, aunque pareciera amigable, Maki no se sentía cómoda dejando a Itadori sola con ella. Voy a comer algo, pero como si percibiera la mirada fija en su nuca, Uro se giró ligeramente para mirar a Maki. ¿Quieres algo, chica? Estoy bien. Sin intimidarse por el contacto visual, Maki respondió con indiferencia, observando a Uro salir flotando de la habitación por el balcón. Pero gracias. Tras la desaparición del antiguo hechicero, el silencio se apoderó de la habitación, roto solo por la suave respiración de Itadori, que dormía. Maki se giró hacia él con expresión indiferente. Su mirada vagó por su rostro tranquilo y no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios. Todavía no le he dado las gracias, y murmuró, mientras su mente se dirigía a la conversación con su madre. Itadori había sido, sin duda, el catalizador que le permitió tener una conversación apropiada con la mujer a la que había juzgado mal durante tantos años, y Maki aún no había perdonado completamente a Mio, pero gracias a Yuji, había comenzado el proceso. El abrazo de su madre, y Maki no se había dado cuenta de lo mucho que lo extrañaba hasta que lo recibió una vez más después de tanto tiempo. Ella estaba agradecida. Gracias a Itadori, no solo estaba libre de las cadenas del clan Zenin, sino que también había recibido un regalo: la capacidad de convertirse en la persona que tanto se había entrenado para ser. Uno liberada de su mediocre destino, con su hermana y su madre a su lado, y un cuerpo poderoso, y en ese momento, Maki se sintió verdaderamente bendecida. Y todo fue gracias a él. El que le hacía latir el corazón con fuerza y le llenaba el estómago de mariposas. El centro de sus sentimientos y su gratitud. Yuji Itadori. Un chico que apareció de la nada, alguien que inicialmente pensó que era solo una pobre alma destinada a ser ejecutada por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero había demostrado ser mucho más que eso. Un diamante en bruto con un talento que rivalizaba con los hechiceros más fuertes. El único que le robó el corazón, y no importa cuán cliché sonara. Al principio, pensó que era solo un enamoramiento fugaz, pero con el tiempo, con su entrenamiento juntos, sus breves conversaciones y sus acciones que habían cambiado tanto su vida, Maki se encontró incapaz de negar sus sentimientos. A ella realmente le gustaba Yuji, y se sentía bien. Levantándose del sillón, se dirigió silenciosamente hacia la cama, con la mirada fija en el rostro del niño dormido. Pero a pesar de eso, no podía ignorar lo extraña que era la situación. Recordaba con claridad las palabras de Yuji, pues se había tomado un tiempo para reflexionar sobre ellas camino a las colonias. Y por mucho que intentara buscar una respuesta diferente, sus pensamientos siempre la llevaban a una única conclusión. Ese tipo quería a ambas hermanas Zenin para él. 10 para ella, que provenía de un clan tradicional, esto no era del todo inusual. Era bastante normal que los miembros de alto rango tuvieran esposas y amantes. De hecho, Maki se sorprendió al saber que ella y Mai eran las únicas hijas de Oji Zenin. Pero aunque esto no le resultara del todo desconocido, le resultaba un poco inquietante imaginarse en una relación así. Itadori había dicho que le gustaban tanto ella como su hermana, lo que la había alegrado momentáneamente. No lo negaría. Apoyando tranquilamente su mano sobre la cama, Maki dejó que su cuerpo bajara lentamente, cerrando la distancia entre sus rostros hasta que se detuvo a una distancia segura del dormido Itadori, sus labios presionando juntos mientras parecía indecisa sobre qué hacer. Pero aún así, ¿de verdad fue tan difícil elegir solo a una? Maki amaba a Mai y quería lo mejor para su hermana, pero mentiría si dijera que podía dejar esos sentimientos de lado fácilmente. Uno era una niña, después de todo. Humedeciéndose los labios secos con un dejo de nerviosismo en los ojos, Maki movió su mano hacia el rostro de Yuji, sus dedos rozando suavemente su piel. La idea de compartir un hombre con su hermana era extraña, incluso absurda, pero, quería al menos intentarlo. Y si no funcionaba, no se arrepentiría de no haberlo intentado. A un hechicero, con su corta esperanza de vida, le aconsejaron que no se enamorara, pues sabía que podía morir en cualquier momento, pero Maki quería experimentar esa sensación. Después de todo, en su situación, la muerte podía llegar en cualquier momento.
Con una respiración nerviosa y las mejillas sonrojadas, algo raro para alguien con la personalidad de Maki, cerró los ojos y frunció los labios ligeramente, inclinándose más cerca de Itadori. Pero cuando la inexperta Maki se acercó para darle su primer beso, Itadori, quien había estado durmiendo plácidamente hasta hace unos momentos, la observó acercarse en silencio, su rostro carente de emoción mientras procesaba lo que estaba sucediendo. ¿Esto, otra vez? Resistió el impulso de suspirar, su mirada se posó en los labios de Maki mientras se acercaban a los suyos. ¿Acosa a alguien mientras duerme? ¿Es esto cosa de hermanas? Uno parpadeando al sentir que su cuerpo se calentaba al ver a Maki nerviosa, Itadori esbozó una leve sonrisa. Pero no puedo decir que me disguste la iniciativa. Verla tomar la iniciativa fue una gran luz verde para él, así que en ese momento se sintió bastante satisfecho. Si ella era la que daba el paso, significaba que tenía todo el derecho a devolverle el favor, ¿no? Mientras sus labios se acercaban, Itadori se preparó, sus ojos movieron hacia el techo mientras daba un rápido agradecimiento. Si Maki quería un beso, él se aseguraría de brindarle una experiencia inolvidable. 9 comentario. Capítulo 115. Chapter 115. 2. El próximo capítulo será más 18, así que denme algunas piedras de poder para que valga la pena. 1 Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. El movimiento de Maki fue imprudente, su decisión se vio afectada por el calor del momento. Por eso, justo cuando estaba a punto de sellar los labios de Itadori, a quien creía dormido, se sobresaltó cuando Yuji se acercó, capturando sus labios antes de que tuviera la oportunidad. Sus ojos, fuertemente cerrados por el nerviosismo, se abrieron de par en par en estado de shock cuando sintió que le robaban la humedad de los labios. Esto es un beso. Pero justo cuando parecía a punto de separarse, su tensión se alivió, sus ojos se nublaron al entregarse a la nueva sensación, cerrando los ojos de nuevo. Es, bueno. Uno mientras compartían ese momento que para Maki duró minutos, se sorprendió cuando alguien jaló su cuerpo y su espalda aterrizó suavemente sobre la cama. Sintiendo los labios de Itadori separarse, abrió los ojos y vio su rostro con una leve sonrisa en los labios. Tomaré eso como una respuesta a nuestro problema anterior. Maki giró la cabeza, ruborizada, buscando nerviosamente algo en que concentrarse. No saques conclusiones precipitadas, no debería, después de que me atacaste mientras dormía. El rubor de Maki se profundizó, su mirada ansiosa regresó al rostro juguetón de Itadori, sus labios se presionaron mientras parecía buscar palabras para replicar. Pero a Itadori, con una breve carcajada, le daba igual discutir. En cambio, su atención estaba fija en el rostro de Maki. Verla sonrojarse y mostrar tanta vergüenza en esa situación, Itadori no negaría que le encendió el corazón. Verla tan vulnerable, la mujer más fuerte que había conocido desde que llegó a este mundo, lo hizo tragar saliva con nerviosismo. Incluso para él, era difícil controlar su parte inferior, sobre todo cuando Maki no mostraba intención de resistirse, con los brazos flácidos al rozarse la piel expuesta, y su ajustado traje negro que solo resaltaba el generoso tamaño de su busto. Sexy, no había otra palabra para describir a Maki en ese momento. Mientras se miraban, el silencio flotaba en el aire. En ese instante, parecía que solo ellos dos existían en ese espacio. Sus labios se humedecieron mientras Itadori comenzaba a acercarse lentamente. Y Maki, con su rubor aún vibrante en sus mejillas, se permitió relajarse en la situación, sus labios entreabiertos como si anhelara esa sensación una vez más. Pero justo cuando estaban a punto de tocarse, Itadori se detuvo, cerrando los ojos por un instante con una pizca de irritación que se desvaneció rápidamente. Maldijo su caballerosidad por detenerse en ese momento. Maki, pero en esta situación, no podía seguir adelante sin su confirmación. No estaría bien, sobre todo porque le había dejado claro que su corazón no sería solo suyo. ¿Puedo? 5 Y Maki, ante esa pregunta, permaneció en silencio por un momento, haciendo que Itadori sintiera un nerviosismo que no creía poder sentir después de haber pasado por tanto y ... En cuanto a Maki, quien permaneció en silencio, al contrario de lo que Itadori creía, no estaba pensando en si debía continuar o no, en cambio, estaba apreciando la consideración que Itadori tenía por ella.
Desde que se conocieron, Itadori no la había tratado solo como a una igual, sino como a alguien de quien podía aprender. Nunca la menospreció ni se preocupó por su bienestar hasta el punto de sentir lástima. Él sabía que ella era fuerte y, como había dicho algunas veces, tenía el mismo derecho a estar en Jujutsu-Hai como un verdadero hechicero. Itadori parecía ver, de alguna manera, que Maki siempre tenía el potencial de llegar más lejos de lo que ella misma podía ver. Pensar en esto trajo una sonrisa a sus labios, y sorprendiendo a Itadori, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, sus ojos verdes brillando con un fuerte deseo. Su decisión había sido tomada momentos antes. Quizás ella quería esto incluso más que él. Sí. Uno fue una afirmación directa, y saliendo de sus labios, pareció hipnotizar a Itadori. Esa era la respuesta que necesitaba. Si antes se contenía, respetando los deseos de ambos, ahora procedería sin dudarlo. Uno y así, acortando la distancia que los separaba, Itadori selló sus labios con fervor. Maki, con los brazos alrededor de su cuello, lo abrazó con más fuerza, sus cuerpos presionándose uno contra el otro. Podían sentir los latidos del corazón del otro, el calor de sus cuerpos compartidos mientras el beso se profundizaba gradualmente. Los dedos de Maki se enredaron en su cabello rosado, abriendo la boca para que sus lenguas se encontraran. La inexperiencia de Maki se hizo evidente, pues, a pesar de su intenso deseo, parecía insegura de qué hacer. Por suerte, Itadori demostró su experiencia al besarla profundamente, su mano aferrándose a su muslo y subiendo lentamente hasta posarse en su cintura. Esto provocó un escalofrío en Maki, su respiración se volvió irregular cuando sus labios se separaron y un hilo de saliva unió sus lenguas. Itadori, con un ligero rubor en las mejillas, observaba el estado de Maki con un brillo en los ojos. Lamiéndose los labios para limpiarse el hilo de saliva, se permitió sonreír, lo que hizo que Maki apartara la mirada, avergonzada. «Oye, ¿planeas revivir el clan Zenin?», preguntó Itadori de repente, una pregunta extraña y fuera de lugar para el momento, que pareció pillar a Maki desprevenida, quien lo miró confundida. «¿Qué pasa con eso de repente?», preguntó, arqueando una ceja con curiosidad. «La verdad es que no lo había pensado». Sorprendida cuando de repente él reclamó sus labios nuevamente, Maki sintió que sus hombros se relajaban con el suave beso, sus ojos siguieron su rostro mientras él se apartaba. «Usemos mi apellido». Interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Fue una afirmación atrevida, tan atrevida que la única reacción de Maki fue sonrojarse por completo al oír las palabras atascadas en su garganta. No parecía una sugerencia ni siquiera una pregunta. Itadori estaba declarando que comenzaría un clan con Maki y que sus descendientes llevarían su apellido. Le avergonzaba que él pensara tan a futuro, pero no podía decir que le molestaba la idea, si sobrevivían tanto tiempo, de hecho, no parecía una mala idea a los ojos del joven Zenin. «Idiota». Con el rubor de su rostro desapareciendo, esbozó una pequeña sonrisa. «Ahora eres idiota, así que mejor te acostumbras», replicó, y acortando la distancia, volvió a reclamar sus labios. Maki no se resistió y simplemente lo disfrutó mientras intentaba seguir su ritmo. «Sí, mío». Su agarre alrededor de su cuello se afianzó mientras pensaba, sus ojos brillaban con un intenso deseo mientras seguían intercambiando afecto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.